Muy bien, hermanos, una vez más, buenas noches. Bienvenidos ahí a su canal para poder ser parte del servicio que vamos a tener este domingo en la noche de este día 19 de abril. Aquí estamos yendo poco a poco, hermanos. Hace exactamente un mes que tenemos ya los servicios en las redes, hermanos, y a muchos de ustedes hace un mes que no los vemos. Y bueno, cómo nos gustaría tenerles acá, hermano. Pero yo creo que ya estamos cerquitas ahí de poder reunirnos. Tal vez, yo no sé, unas 2, 3 semanas más. Yo no sé, espero que antes. Dios le bendiga. Ahí donde está, acomódese. Invite a la familia. Traiga a su esposo, su esposa, los niños, las niñas. Y les quiero pedir que se armen de su Biblia y su binario si tienen por qué. Esta mañana pues tuvimos el servicio y las pantallas no trabajan, algo sucedió en el sistema ahí de la computadora, no sé qué, pero bueno, vamos a empezar el servicio, pero antes de comenzar, hermanos, vamos a orar para pedir la bendición de Dios a todo lo que vamos a estar haciendo esta noche. Señor, una vez más, qué bueno estar aquí terminando el día domingo, el día del Señor en tu casa, mis hijas que están acá y el hermano David que está ahí en el sonido. Gracias, Señor, por cuidarnos, proveer, suplir cada una de nuestras necesidades hasta el día de hoy. Yo sé, Señor, que es un honor saber que somos tus hijos, un gran privilegio saber que te tenemos a ti como nuestro Padre Dios, el que sustenta, el que provee, el que cuida y sobre todo, Señor, el que nos da ese aliento de vida para estar acá con todas y cada una de nuestras facultades. Señor, bendice a los hermanos ahí en sus casas, donde quiera que estén viendo el servicio, Señor, aquí en el área y más retirados, y aún la gente nueva, personas nuevas que nos están viendo a través del canal, del internet o del YouTube, de lo que sea, Señor, que puedan recibir bendición esta noche a través de lo que vamos a estar haciendo. Sabemos que estamos cumpliendo, Señor, con lo espiritual para edificar nuestras vidas y para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Pongo todas las peticiones y necesidades que haya en medio de tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentren, cualquiera que sea su situación. Esta mañana orábamos por hermano Toño Vázquez, que está allí en el hospital muy grave de esta embolia que agarró. Gracias por Raulito, que está en casa ya. Qué bueno saber que ya está en casa, y por todos y cada uno de los hermanos que estuvieron enfermos y que ya andan mucho mejor. Bendice pues, Señor, el servicio desde principio a fin, y que, Señor, tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el primer himno, número 47. Ahí donde está, póngase de pie o sentado, vamos al escenario, porque no lo vamos a poder ver ahí en la pantalla. Dice: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su voz. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria. A sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Jesús, que es mi amigo anhelado, en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, mi ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Vamos a la última. Señor, que pudiera ayudarme por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amen. Qué lindo canto, ¿no? Somos felices no por lo que tenemos, por lo que podemos recibir
recibir, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a cantar un canto más que tiene que ver con la Biblia. 146 ahí en su himnario, que es Santa Biblia para mí, eres un tesoro para mi cante con gozo, dice. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices de quién soy, de quién vine, a quién voy. Vamos a la segunda. Tú reprendes mi lugar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie lo conduces por la fe a las fuentes del amor, del bendito Salvador. Porque vamos, eres infalible, voz del Espíritu de Dios, que vigora cuando la aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Muy bien, la última, por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por tu luz no voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén, hermanos, este es el gran tesoro, que una bendición para nuestra vida espiritual. En un momentito estaremos leyendo algo también de la Biblia en cuanto a eso, a lo que acabamos de cantar. Una vez más, bienvenidos, hermanos. Qué bueno tenerles ahí en casita, hermanos. Si no ha llegado toda la familia, sabe que la semana pasada estaba viendo allí, algunos hermanos me mandaron unas fotos de cuando están en el servicio, algunos también vestidos ahí con traje y todo, hermanas bien vestidas. ¡Qué bendición! Cada domingo debería de vestirse bien ahí para el servicio, como si viniera a la iglesia. ¿Se acuerda cuando venía a la iglesia, al templo, bien vestida, bien arreglado, hermana, hermano? Y así hágalo, salga ahí de sus pijamas y de, yo no sé cómo está vestido en su casa, pero póngase ahí bien cambiadito espiritualmente y también, pues lógico, físicamente. Así que qué bueno tenerles acá en esta noche, hermanos. Estamos bien, no hay ninguna noticia mala que lamentar, nada de eso. Les decía esta mañana de un hermano que llegó alguna vez a nuestra iglesia y lo conozco de años, el yerno de la hermana Lourdes, que agarró una embolia anoche y está en el hospital muy mal, muy delicado. Así que oren, él se llama Antonio Vázquez. Y pues Raulito también, que ya está en casa. Y mis queridos hermanos, fuera de eso, pues lo mismo que usted y yo lo sabemos a través de las noticias, de las redes. La pandemia en algunos lugares parece que está un poco ahí estacionándose, matando menos gente, pero hermanos, igual, no sabemos. En verdad, el gobierno, nadie sabe, están todos inciertos. Tenemos que seguir, hermanos, orando y creyendo, como hablaron esta mañana en el mensaje, hermanos, que Dios puede contra esta pandemia y que la quite ya nomás, amén, y que ya pronto, ojalá, y como se ha dicho el presidente y otros líderes ahí, que el 1 de mayo algunos ya empiecen ahí a moverse a lo rutinario. Y bueno, hermanos, Dios me lo bendiga. Mi familia estamos bien, todos estamos ahí echando ganas. Sé que les mando textos, hablo con muchos de ustedes y pues hermanos, hasta acá no hay nada nuevo. Dios les bendiga, cuídese, protéjase y bueno, hagamos caso a todas las recomendaciones que nos dice. Hermanos, los anuncios, otra vez nomás, no hay muchos, el miércoles y todo está bien, vamos a seguir igual a través de las redes, hermanos, y
una vez más, lea su Biblia. Ayude ahí a los niños con Aguana. Yo sé que tuvimos saludos de los maestros de Aguana y hermanos, pues qué bueno darnos cuenta que ahí las familias andan bien. Y hermanos, pues ya las demás actividades que tendremos por delante, pues serán ahí poco a poco. Pero hermanos, otra vez, le agradezco estar orando por nosotros, por mi familia, por la iglesia y orar los unos por los otros. Amén. Y otra vez esta mañana le decía, hermanos, sobre poder, hermanos, apoyar la iglesia. Pudimos mandar a los misioneros, a todos los misioneros esta semana que pasó. Y gracias a Dios por apoyarnos, hermanos. Algunos en verdad no hubo misionero que no les mandamos a todos. Algunos les bajamos un poquito para poder alcanzar, hermano. Yo le animo, de ahí sus diezmos, ofrendas para misiones. Aquí están los sobres, tenemos muchos sobres. Si quiere llamar, pasar por acá o mandarlos ahí por el correo o por el correo de la iglesia, por el correo o por la línea de la iglesia que es ibbt.org, ¿ok? Y lo PayPal, ¿ok? O tráigalo y dile al Señor lo que es del Señor. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre y que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabundan. Hermano, usted que trabaja, si usted no ha trabajado nada y no ha tenido ninguna entrada, se entiende, es entendible, pero hermano, si usted esta mañana también le decía, hermano, yo sé que el gobierno empezó a mandar los cheques, algunos, mire, yo prácticamente di hoy mi diezmo ya de lo que nos mandó el gobierno. No es mucho, pero va a ser una bendición, en verdad es una bendición. Usted agarró 1,200 adultos, ¿sabe cuánto le toca al Señor de los 1,200? Le va a tocar ahí $120. $120 de los 1,200 diezmo sería para el Señor. Y si le mandaron por sus hijos 500, hermano, no se quede con el dinero del Señor. Delo, porque no queremos que Dios baje ahí su vara y nos discipline en ese lugar. Y hermano, ustedes, algunos hermanos que trabajan, gracias por los jardineros, por usted que trabaja en su trabajo. Y yo entiendo, hermanos que no han trabajado nada, pero si usted trabaja y ha agarrado poquito, y si no ha diezmado a través de estas 4 semanas, no le ha dado al Señor, hermano, no juegue así, porque mire, el Señor, Él conoce y Él sabe. Él le mándelo. Usted dice, pero pastor, es poquito, y si mando eso poquito, no me va a alcanzar. ¿Dónde está la fe? Esta mañana hablábamos sobre la fe de David. David tuvo fe para ir a pelear contra el gigante. David tuvo fe para ser usado como instrumento y ganarle al gigante. Y David tuvo fe, hermanos, para poder, hermanos, ver esa bendición, esa victoria que Dios le dio. Y hermanos, a través de todos estos tiempos difíciles, hermanos, no deberíamos dejar de diezmar lo poquito, lo mucho que el Señor nos dé y ser fieles ahí en la casa con nuestro caminar con el Señor. Sí, es cierto, no tenemos nuestra comunión como iglesia, como hermanos, pero hermano, usted sí tiene comunión, tiene tiempo para tener comunión con el Señor todos los días. Inclusive hoy tenemos más tiempo para tener más comunión personalmente o familiarmente con nuestro Dios. Estamos más tiempo libres, estamos más tiempo ahí sin muchas actividades allá en el trabajo. Así que, hermanos, Dios nos bendiga. Yo creo que prácticamente, hermanos, serían pues todos los anuncios. Tenemos Biblias, acá están todas las Biblias. Tenemos la reunión de oración este martes a las 6 de la tarde en nuestro sitio del Facebook. Así que estaremos ahí, estaremos nosotros, mi esposa, mi familia, pero este martes, pasado mañana, conéctese ahí y ahí estaremos. Pueden mandar sus peticiones y pues ahí estaremos orando los unos por los otros. Y Dios me los bendiga. Vamos a tener una lectura bíblica. Ahí estamos. Yo lo leo ahí en Salmo 119 y el versículo 97. Salmo 119, 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Otra vez hablando de la palabra de Dios. Si usted se ha dado cuenta, hemos estado leyendo muchas citas que tienen que ver con la Biblia. Porque mi oración y mi deseo, hermano, que usted en este tiempo de pandemia, de reclusión en su casa, ponga mucho tiempo leyendo su Biblia. Ponga tiempo leyendo la Biblia. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Dice, todo el día en ella meditaba David. Si usted ve muchas películas, si ve muchos programas de la televisión, muchas cosas seculares,
eso tendrá en su cabeza. Traten, por favor, le animo, de no llenar su cabeza de basura, de películas, de pornografía o qué sé yo, hermano. Metan cosas buenas de la palabra de Dios en su cabeza y va a ver que va a tener pensamientos buenos y va a hacer hasta conducirse mejor ahí en su hogar. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. David era joven y dice que él era más entendido y más sabio que muchos viejos de edad. Y joven, señorita que me estás viendo, lee la Biblia. Dice la Biblia, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mete la Biblia en la cabeza, en tu corazón, y vas a ser un muchacho y una muchacha sabia. De tal manera, dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Otra vez. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y mire lo que dice el último versículo. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Sabe qué nos va a traer avivamiento? ¿Sabe qué va a ser lo que nos va a traer el poder tener el ánimo, el gozo, la alegría? La palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos pues por tu palabra. Bendice también los diezmos, las ofrendas. Y Señor, me olvidé tal vez los que cumplen años. No tengo aquí la lista a mi mano, pero todos los que cumplen años esta semana, bendíceles, prospérales, sé con ellos. Y que, Señor, cada uno de nosotros, Señor, estemos, como dice tu palabra aquí, siendo saturados con tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que deseemos vivir tu palabra. Bendice el servicio, bendice la predicación en Cristo Jesús. Amén. Vamos cantando un último canto y después vamos a tener un especial. 230. Vamos a cantar el 230. Un precioso canto de la fidelidad de Dios. 230. Canten conmigo. Oh Dios eterno, mi misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y
Señor, que a pesar de la pandemia, a pesar de todo, el Señor sigue siendo fiel. Quería agradecer a los hermanos que tuvieron el especial esta mañana. Estuvo muy bonito el especial. Dios les bendiga. Y ahorita justo vamos a tener un especial. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme, y en mi canción decirle, su amor es mucho amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Amén. Qué bendición. Gracias, hermanos, por la especial. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver algo que yo creo de todo mi corazón, hermanos, que necesitamos más que nunca en estos tiempos. Yo quiero hablar sobre la paciencia, hermanos. Yo sé que, hermanos, estamos viviendo un montón de tiempos ahí fuertes y yo oro, le pido al Señor que me dé de su palabra para compartir que ustedes mensajes que alienten, animen y también necesarios, hermanos. Y yo creo que hoy más que nunca, hermanos, necesitamos de lo que vamos a hablar, hermanos, la paciencia en nuestras vidas. Son horas, son días, ya son semanas y meses a lo mejor que muchos de nosotros estamos en casa. Estamos ahí muy pasivos, estamos ya ahí encerrados y la verdad, hermano, no estábamos acostumbrados a esta rutina en la que esta epidemia nos ha confinado y estamos ahí, y hermanos, a través de todas estas situaciones. ¿Y de qué debemos de armarnos? Mire, el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a ver otras citas más, pero en Santiago 5 y el versículo 7 dice la Biblia, hermanos. Yo le leo, abra su Biblia, búsquelo en Santiago 5, 7 y vamos a ir hasta el versículo 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí está, tened paciencia. Santiago, de una manera bien textual, dice: hermanos, sean pacientes, esperen hasta que Cristo venga, mirando
dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez la palabra paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, otra vez, mire, por tercera vez ya, el versículo 8, tened también vosotros, ¿qué? Paciencia. Y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lógico, estos dos versículos hacen énfasis a la venida de Cristo. El 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Interesante, hermanos. Versículo 7 y versículo 8 hablan allí, hermanos, de la venida de Cristo y cómo debemos de ser pacientes, y pone el ejemplo del labrador, que así como espera la lluvia, que llegue la lluvia temprana y la tardía. Y luego después, hermanos, dice que no nos quejemos. ¿Sabe qué es lo que ayuda o nos lleva a quejarnos? La impaciencia. La impaciencia nos lleva a quejarnos, a murmurar. Y tal vez es la situación de muchos ya en su casa. Estamos quejándonos, a lo mejor murmurando ya de todo mundo. A veces empezamos a quejarnos del esposo, de la esposa, de los hijos. Y hermano, hermana, en verdad, ¿sabe qué va a ser la solución para no quejarnos? Armarnos de paciencia. Armarnos de paciencia. ¿Ok? Y dice la Biblia en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia, otra vez la palabra presencia, de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Otra vez Santiago vuelve a mencionar aquí otro ejemplo, el ejemplo de los profetas que sufrieron, y a pesar de que sufrieron, se armaron de paciencia. Y hermano, a lo mejor usted y yo estamos ahí sufriendo y creemos que estamos ahí, sí estamos confinados y es histórico lo que estamos viendo, pero hermano, otra vez, armémonos de paciencia. Y en el versículo 11 va a mencionar otra vez la palabra paciencia y a mencionar otro ejemplo. Él dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Imagínense, bienaventurados quiere decir dichosos, felices. En Santiago nos dice también lo mismo. Habéis oído de qué, hermanos, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí tenemos el ejemplo de Job. No hace muchos domingos atrás predicamos sobre este personaje, que cómo necesitamos aprender de estos personajes de la Biblia, como miramos esta mañana de David, su fe, su gran fe, que hizo algo imposible y pudo ayudar a otros. Y es exactamente lo que Dios quiere. Y en esta noche vamos a hablar, tener paciencia hasta la venida de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de estar una vez más aquí ante tu presencia, sabiendo que donde están congregados 2 o 3 en tu nombre, estás tú en medio de ellos. Aquí en este lugar sabemos que por los 4 hermanos que estamos acá, tú estás en medio de nosotros. Y sin duda en cada uno de los hogares, ahí donde están los hermanos, con sus familias, a través de sus esposas, de los esposos, de los hijos, Señor, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra una vez más este domingo y poder leerla y poder cantar esos himnos que hemos cantado a tu nombre en adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, que Él es digno de ser alabado por toda la eternidad. Padre, oramos pues que tomes estas verdades de tu palabra y que podamos aprender mucho de estos ejemplos, Señor, de paciencia en nuestras vidas. Es alarmante lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo ahí, Señor, en muchos de los países donde hay tanta violencia hoy en día doméstica, gente impaciente que han llevado hasta asesinatos, a violencia de todo tipo. Señor, que nosotros los cristianos podamos en verdad hacer caso a la palabra de Dios y que podamos llevar a cabo y poder desarrollar y ejercer
esa paciencia que el Señor quiere que tengamos, que ha sido puesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Allí en Gálatas 2, Gálatas 5:22 nos dice eso. Así que yo creo que no hay excusa en la vida de cada uno de nosotros como cristianos para decir, bueno, yo no tengo paciencia. Yo no sé a dónde ir para adquirir paciencia. Bueno, si usted es salvo, si somos salvos, el Espíritu Santo nos la da. Bendice pues el mensaje en Cristo Jesús. Amén. Amén. Santiago escribiendo aquí uno de los libros, su libro, y en verdad el trasfondo de esta historia, el contexto habla de los ricos. Y está escribiendo los ricos. Y allá en Santiago 5:1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y bueno, Santiago sigue diciendo ahí. Entonces, el contexto del versículo 7 en adelante está hablando, hermanos, que los ricos que tienen su confianza y prácticamente su valor en las riquezas se van a sentir en la miseria porque no tendrán su dinero, sus tesoros. Pero hermano, usted y yo sabemos que en verdad nuestra confianza, nuestro tesoro está en el Señor Jesús. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra confianza. Mirábamos esta mañana cómo David tuvo confianza en el Señor para ir a pelear con Goliat, amén. Y en verdad, hermano, nosotros tenemos la confianza puesta en el cielo, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mis queridos hermanos, Dios quiere que podamos, hermanos, entender esto y poder en este tiempo de emergencia, este tiempo caótico, que podamos armarnos de toda paciencia del Señor y poder dar un buen testimonio y ser buen ejemplo ahí en nuestros hogares, ahí en donde estamos. Estamos en cuarentena, yo sé. Hay hermanas que tienen tal vez semanas que no salen de su casa, o si salen nomás a la tienda, pero no hay lugar para ir a pasear, no hay parques, no hay diversión. Y los hijos tal vez están ahí todos aburridos, impacientes, pero igual Dios quiere que en la condición y en la situación que estemos, hermanos, seamos pacientes. Yo espero que ya lo haya entendido. Mire, quiero leerle dos citas más en cuanto a este asunto de la paciencia. En el libro de Colosenses capítulo 3 y el versículo 12. Dice así, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y lo dice, y de paciencia. El versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En Efesios capítulo 4 y el versículo 1 dice así, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego vea lo que dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, y lo dice, y soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Qué precioso, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Yo creo que, hermano, usted y yo hemos oído en las noticias, en las redes sociales, de cuánta violencia, ¿verdad?, se está desarrollando hoy en día en los hogares por esta pandemia. O hogares cristianos a lo mejor que han sido protagonistas de pleitos, de discusiones acaloradas, hermanos. Por eso quiero hablarle. Este mensaje es un estudio, como un estudio, y que usted y yo aprendamos a armarnos de paciencia. Tener la paciencia que la Biblia nos dice que debemos de tener. Hay muchas citas en la Biblia que hablan de eso. Y hay hombres en la Biblia que son ejemplos en cuanto a la paciencia que usted y yo debemos de tener, y más en este tiempo difíciles, de pruebas, de adversidad,
Mire, déjeme leerle lo que el diccionario dice en cuanto a la paciencia. La paciencia es la virtud que nos hace soportar o aguantar los males o las circunstancias de la vida que nos traen dolor, sufrimientos y incomodidad a nuestras vidas. Y ahorita estamos siendo incomodados, ¿verdad? Nadie estaba acostumbrado o impuesto a quedarse en casa todo el día, ¿no? Nadie estaba impuesto, acostumbrado a no salir, ¿verdad? Usted va a los parques, están todos cerrados. Hay muchos lugares de diversiones que acostumbrábamos o frecuentábamos, está todo cerrado. En verdad no hay mucho que podamos hacer. Pero todo eso tal vez no estábamos acostumbrados. Y le voy a volver a leer. Paciencia es la virtud que nos hace soportar o aguantar los males o las circunstancias de la vida. Y hermanos, eso es la paciencia. Aquellas cosas que nos traen sufrimiento, dolor, incomodidad, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso nos ponen inconformes. ¿Y qué es la solución o la medicina para eso, hermanos? Bueno, pues armarnos de paciencia. Hermano, si usted está con el COVID, si usted está enfermo, no le queda más que ser paciente. No va a haber más de dos cosas, hermano. Que Dios lo sane o que se vaya con el Señor. Ese es en verdad el cuadro de miles y miles de personas. Tenemos más gente que han sido sanadas que gente que ha muerto. Entonces, hermano, ¿qué es lo que usted y yo vamos a armarnos y hacer? La paciencia. Se ha dicho que muchas veces la paciencia es más útil que el valor, porque la paciencia sabe esperar y soportar aquellas cosas difíciles y esperar con resignación, sin perder nuestro testimonio o nuestra postura como cristianos o personas. Y por eso Santiago dice allá donde leímos, da 3 ejemplos, que debemos de ser pacientes hasta que Cristo venga. Y hermanos, la verdad es que Cristo va a venir un día, sí, claro que sí. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero, ¿qué es entonces lo que como cristiano y como miembro de la iglesia del Señor me toca a mí? Esperar con paciencia, amén. Igual usted, hermano. Y igual en las circunstancias y en la situación en la que prevalece ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Bueno, pues esperar, ser pacientes. Allá Santiago nos habla que, hermanos, así como el labrador espera la lluvia temprana y la tardía, y así como los profetas que sufrieron fueron pacientes, y así como Job, a pesar de toda esa situación tan difícil que ese hombre pasó, debemos nosotros aprender a esperar, a ser pacientes. Y hermano, yo creo que necesitamos este mensaje. Necesitamos entender lo que Santiago dice y lo que le quiero compartir en esta tarde, en esta noche, sobre la paciencia. Yo sé que muchos de nosotros somos muy impacientes. Yo creo que especialmente los hispanos somos impacientes. Muchos, como dice el dicho, de ese pie cojeamos, nos prendemos, nos impacientamos, y por causa de la impaciencia explotamos y estamos a lo mejor, mire, yo no sé, yo espero que usted no esté peleando con su esposa o su esposo, los hijos o la familia ahí en casa por estar ahí confinados en casita. Yo espero que se arme de paciencia, hermano. Que recuerde que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia que Dios nos da a través de su Espíritu. Qué ejemplo, ¿no? De Job, que dice que con todo lo que le pasó, no pecó. Y yo quiero que vamos allá al libro de Job, hermanos. Yo más quiero recordarle, y no voy a leer todas las citas, pero dice la Biblia que Job era un hombre, dice, hubo en tierra, en Uz, un varón llamado Job. Y este hombre, dice, era perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre ejemplar, era un hombre de Dios.
Y dice la Biblia que, hermanos, vino la aflicción a su vida. Y no hace mucho entramos a profundidad mucho sobre eso, pero dice la Biblia, hermanos, que cuando ese hombre vino, la miseria, el dolor, todo lo que fue, hermanos, la bancarrota financiera, ese hombre, en el versículo 20 del capítulo 1 dice: entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lógico, la palabra adorar quiere decir que exaltó, le dio gracias a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, qué tremendo ejemplo para seguir de paciencia. Y lo dice el versículo 22: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios desproposición alguna. Mira, hermano, en verdad, a pesar de toda la tragedia y la circunstancia tan difícil que vino a la vida de ese hombre, hermanos, ese hombre fue paciente y esperó. Dijimos que paciencia es la virtud, hermanos, que nos hace soportar, aguantar los males o las circunstancias difíciles que llegan a nuestras vidas. Usted y yo, perdón, podemos aprender de estos personajes de la Biblia. Número uno, hermanos, tenemos que aprender a ser pacientes con las circunstancias o adversidades que lleguen a nuestras vidas. Sí, Señor, como el coronavirus. Amén. Qué circunstancia, qué tragedia, ¿no? Algo único que hasta donde se dice no había pasado en todo el mundo. Ha habido montones de virus y plagas. Seguro que ha habido más muertos en otras épocas de diferentes enfermedades. Mucho más han muerto, pero no que han confinado al mundo entero. Cuando usted ha leído, no, usted oye en las redes, en ninguna de las pestes que ha habido a través de la historia de la raza humana, el mundo fue impactado a quedarse, a estar ahí confinados en su casa, a cuarentenas, de que tienes que quedarte, tienes que hacerte chequeos, todo lo que usted y yo estamos viendo, a no salir a trabajar, aún en las guerras mundiales que ha habido. Usted podía salir a caminar, la guerra ya en su apogeo, y usted podía tener libertad para salir a caminarse y no tenía que cubrirse la boca como hoy en día. Todas estas regulaciones que nos están dando y estamos tomando, todo para cuidarnos de esta pandemia, de esta infección tan malvada y perversa, en verdad. Sin duda, Dios está ahí en control de todo esto. Y lo hemos dicho, y usted y yo sabemos, usted oye las noticias, oye los predicadores, Dios tiene sin duda un plan, quiere enseñarnos algo. Pero mi querido hermano, tenemos que aprender a ser pacientes en estas circunstancias difíciles, hermanos, que nos están aquejando. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, porque los tiempos son difíciles. Cosas tan, hermanos, tan difíciles que, hermanos, a veces nos hacen sencillamente parar y esperar y entender, hermanos, que no hay nada, hermanos, que usted y yo podamos hacer para poder mejorar esto, la verdad, más que orar y ayunar y tener fe, como decíamos. Pero me recuerdo cuando el Señor Jesús dijo allá en Mateo 6, hermanos, que no nos afanemos por las cosas de este mundo, de esta vida, porque aunque nos afanemos, hermanos, no vamos a ganar mucho. Es mejor nomás esperar y confiar en el Señor. Y aquí Santiago dice que debemos de armarnos de paciencia y esperar, hermanos, para que Cristo venga. Y, hermanos, pone el ejemplo de Job. Ese hombre, hermanos, fue paciente en las circunstancias que él tuvo. Hermanos, miren, dice la Biblia que él perdió todos sus hijos, él perdió todos sus ganados, él prácticamente llegó hasta la bancarrota financieramente. Y hablando de su enfermedad, dice que él tuvo, hermanos, una enfermedad ahí horrible. Y, hermanos, en todas esas aflicciones, dice la palabra del Señor que Job fue paciente y supo esperar en la respuesta de Dios.
en la ayuda de Dios. Y mi querido hermano, es exactamente lo que Dios quiere. Yo creo enseñar a este mundo tan trajinado y tan acelerado, a usted y a mí que a veces somos tan acelerados y tan impacientes. Dios quiere a enseñarnos que seamos pacientes. Hermano, a lo mejor usted y yo necesitamos entender eso. Dios quiere que seamos pacientes ahí con nuestros cónyuges, con nuestras familias, y que podamos aprender a esperar en el Señor de una manera quieta, de una manera pasiva, que no explotemos, que no seamos impacientes, que no nos agarremos a cachetadas o a golpes. Hermanos, usted y yo, otra vez le remarco esto, hemos oído de los pleitos domésticos, ha habido gente que ha matado a esposas o a la inversa. En verdad, todo esto está sucediendo. Estaba oyendo el otro día o leyendo en las noticias por ahí que nomás en la ciudad de Monterrey, como en menos de una hora, hubieron más de 200 llamadas de emergencia. ¿Sabe por qué? Por violencia doméstica. Un poco más de 200 llamadas en una hora, porque mujeres estaban llamando al 911 porque el esposo estaba violento. ¿Sí? No estamos acostumbrados a eso. Muchos de ellos, ¿saben lo que están haciendo en casa? Tomando, ingiriendo drogas, haciendo cosas incorrectas, viendo películas violentas. Yo no sé, mi querido hermano, pero yo creo, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que armarnos de paciencia. Paciencia en las circunstancias difíciles. Cosas que, hermanos, no sé cuándo se va a mejorar esto. Va a tardar a lo mejor. Pero es exactamente, la paciencia sabe esperar hasta que llega la solución, que llegue el arreglo. Y es exactamente, hermanos, lo que vemos que Job hizo. La Biblia nos dice, hermanos, que Job, hermanos, esperó y Dios lo recompensó. Dios lo bendijo por su paciencia, hermanos, que él tuvo. Él no se volvió loco cuando llegó, que le dijeron que sus hijos habían muerto, que todo su ganado estaba muerto, que financieramente estaba en la bancarrota. Él no se suicidó cuando, hermanos, él tenía esa sarna, esa enfermedad, ese virus maldito que le estaba consumiendo. No, él simplemente aprendió a esperar en el Señor. Fue paciente, y es lo que yo creo, hermanos, que usted y yo necesitamos entender y poder, hermanos, poner esto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aprender a ser pacientes. Esperar en la ayuda del Señor. Vendrá, llegará, tarde que temprano. Vea, cuando usted y yo aprendemos la paciencia o ponemos eso en nuestro corazón, al Señor le agradará más eso, de que seamos pacientes y aprendamos a esperar con resignación, en lugar de ponernos violentos, impacientes, groseros y ofensivos. Porque al ponernos groseros y ofensivos, quebrantaremos principios de la palabra de Dios y pecaremos contra Dios y contra otros. La paciencia, hermanos, bajo eso, usted y yo sabemos que nos trae esperanza. Dice la Biblia allá en el libro de Romanos, déjenme, le doy unas citas aquí, Romanos capítulo 5, y yo se lo leo, capítulo 5 y el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Wow. Pablo está diciendo que debemos de gloriarnos, de agradecer en las tribulaciones. Lo hemos hablado en los mensajes anteriores. Debemos dar gracias a Dios aún por esta pandemia, este virus malvado que mata y está enfermando a medio mundo. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice que la tribulación, las aflicciones, la situación produce ¿qué? Paciencia. Y lo dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y lo dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, para que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¡Qué precioso! Dice que la paciencia trae esperanza. Y mis queridos hermanos, usted y yo tenemos
una esperanza gloriosa. La esperanza de que Cristo va a llegar y va a venir por su iglesia. Pero tenemos que esperar, hermanos, de esa paciencia. Ahí en Romanos, ya que estamos en Romanos 8, vamos a Romanos 8:25, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y es cierto, no hemos visto al Señor Jesús, pero lo estamos esperando, amén. Y esa paciencia, ¿sabe qué? Nos hace que tengamos esa esperanza. Y hermanos, igual en la situación que prevalece ahorita, hermanos, tenemos esperanza que pronto va a terminar esta, hermanos, pandemia, esta situación del virus, y que pasará, y que todo terminará, y que se acabará, y que vamos a volver otra vez a esa vida normal, a ese trabajo, ese desplazarnos como lo hacíamos antes sin ningún problema, ya no tener que usar el tapabocas ahí que es tan molestoso, ¿verdad que es molestoso? Estamos ahí respirando nuestro mismo aliento y ya estamos cansados de eso. Pero si no trae eso, no entra a las diferentes tiendas. Qué incómodo todo eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué no lo vemos por el lado bíblico? Dios quiere que usted y yo seamos pacientes, que esperemos. Y esa paciencia nos lleva al segundo principio, es con esperanza. Se va a acabar. Todo esto va a acabar un día, amén. Va a terminar. Y vamos a poder ahí, en verdad, salir de esto. Mire, Romanos capítulo 15, ya que estamos ahí cerca, Romanos 15, el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, dice, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos otra vez esperanza. Pero el Dios de la paciencia, ahí tenemos el Dios de la paciencia. Dios es paciente y Él nos da el ejemplo. Y lo vamos a ver en el tercer punto, de la consolación. Dice, entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes, dice, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer este pasaje otra vez, qué precioso. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia a la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia tenemos esperanza, pero tenemos que ser pacientes. Y hermano, un día Cristo aparecerá, Cristo vendrá en las nubes. Dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 20, dice así la palabra de Dios, se lo leo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice la Biblia que Cristo vendrá de los cielos y nos llevará a nuestra ciudadanía. Pero otra vez, ¿qué es ahí el principio? Paciencia, esperar. Esperar con paciencia. Y esperar con esperanza. Qué bendición, ¿no? Saber que va a pasar el coronavirus y quedará en la historia. Tendremos memorias de todo lo que vivimos, lo que pasamos. Y un día tendremos ahí para contar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a los que están ahorita chiquitos. Saben que hubo una vez un tiempo ahí en el 2020, donde llegó una epidemia que se llamaba el coronavirus o el COVID-19, y nos metieron a todos a casa y no nos dejaban salir, y no fuimos a la escuela y no pudimos hacer nada. Estábamos todos encerrados como si estuviéramos en una prisión. Pero ¿saben qué? Dios nos está tratando de enseñar que seamos pacientes. Pacientes con una gran esperanza. Así fue Job. Job fue paciente. Así que hay que ser pacientes en las circunstancias de la vida que llegan. Pero también, en segundo lugar, tenemos que ser pacientes los unos para con los demás, unos con otros. O sea, tengamos paciencia con otros. Ay, hermanos,
No lo sé, pero usted va a la tienda, no sé qué día fui al Costco. Y una línea grandísima, un colonón grande. Ahí para entrar y usted va a las tiendas y tiene que ponerse la mascarilla y gente impaciente queriéndole ganar allí y hasta empujándole y ahí tratándole de aventar el carrito. Se va tremendo esas cosas, ¿no? Bueno, la Biblia dice, ahí ya leímos que debemos de ser pacientes los unos para con los otros. Y hermanos, eso estamos hablando allá en la vía pública, en la calle, pero ¿qué en su casa? Hermano, usted que está todo el día en casa con esos niños y que usted dice, pastor, ya no aguanto, y de alguien que decía, ya no aguanto estos niños y por eso le estoy gritando y me tiene ya con los pelos para la semana. Sea paciente con sus hijos. A lo mejor es la razón por la que Dios quiere ahí poder tenernos encerrados para que algunas de ustedes, mis queridas hermanas, aprendan a ser pacientes con sus hijos, con sus esposos o esposos con nuestras esposas. Espero que en la familia de la fe no haya habido todavía violencia doméstica. Pero hermanos, que no estén ahí empujando y cacheteando a la esposa o a los hijos nomás por que está impaciente y está aburrido y enfadado de estar en casa. Es parte del plan de Dios, yo creo, hermano, que podamos aprender paciencia. Así como Santiago dice que el labrador espera que llueva, y eso tiene que ver con el favor y la misericordia de Dios, hermanos, que Cristo venga por su iglesia, y eso tiene que ver también bajo la voluntad de Dios. Cristo vendrá cuando sea la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y por eso, hermano, usted y yo tenemos que armarnos de esta virtud o de este principio que es paciencia. Paciencia para con otros. Dice la Biblia, hermanos, que Job dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Sabe qué, hermano? A mí me llama la atención de Job. Job fue paciente con otros. Job, dice la Biblia que, hermanos, fue paciente bajo las circunstancias tristes, difíciles de funerales que tuvo. Tuvo 10 funerales, tuvo bancarrota, tuvo una mujer que se burló, le criticó. Tuvo una familia que le criticaba. Dice la Biblia que tuvo 3 amigos que llegaron y le ridiculizaban, le criticaban. ¿Sabe qué? Él fue paciente con todos los demás que estaban a su alrededor. Quiero que vea conmigo Job 42. Déjeme leerle algo allá que queremos que lo lea. Job 42. Y voy a leer desde el versículo 7. Job 42, 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. Estos eran los 3 amigotes de Job que vinieron, que se estuvieron burlando con él. Y todo el libro prácticamente de eso se componía de los mensajes que se estaban tirando los unos a los otros. Y lo dice porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y lo dice ahora, el versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Aún estos 3 amigos de Job no hablaron aún las cosas correctas hacia Dios. Tenían en poco todo lo que Dios decía. Pero Job, aún en su aflicción y en su enfermedad y en su dolor, trató de ser el hombre justo, recto delante de Dios. Él tuvo una aflicción horrible. Pasó por unas circunstancias únicas. Pero ¿sabe qué? Por eso la Biblia dice, él fue paciente. Supo honrar y darle lugar a Dios, esperar en Dios. Mi hermano, mi hermana, ya pasará. No se olvide que la paciencia trae esperanza. Terminará todo esto. Aún Cristo vendrá un día por su iglesia. No sea impaciente. No se ponga en una actitud como estos amigos de Job. Y mire, dice la Biblia en el versículo 9. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamanita,
e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aún dice, y aumentó, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y luego vea lo que dice el versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellas, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemimina, y el de la segunda Sesía, y el de la tercera Carín Apud. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo, lleno de días. Qué recompensa tan preciosa Dios le dio a Job. ¿Sabe por qué? Por la paciencia tan grande que él tuvo. No se olvide que la paciencia viene acompañada de la esperanza. Hermano, hermana, ya pasará. Seamos pacientes en la circunstancia, ahorita en la situación que prevalece, en la condición, en la situación que usted está. Yo entiendo, muchos de ustedes no pueden salir al parque, tal vez no pueden salir con sus hijos, están ahí confinados en su casa, en su apartamento, en su lugar chico, allí reducido. Pero hermano, aprendamos la paciencia del Señor. Démosle gracias a Dios que estamos con vida. Y en segundo lugar, dijimos, seamos pacientes los unos para con los otros. No peleen, hermanos. No se ofendan. No se falten el respeto. Yo entiendo que la impaciencia se nos sube ahí, la sangre, nos aceleramos. Y esta boca puede decir cosas horribles, ofender, herir a nuestras familias, a nuestros cónyuges o a quien está alrededor. La Biblia nos dice que debemos de ser pacientes los unos con los otros. Le enseño una cita más ahí, casi termino. Allí me encanta lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses y el versículo, capítulo 5 y el versículo 14 dice así. En Primera de Tesalonicenses 5:14 dice también, os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Para con todos. Wow, ¿cómo nos cuesta, no, hermanos? Más cuando estamos en ese espíritu de impaciencia, aún a veces para tal vez esperar la comida, varones. Nos desesperamos que la mujer no tiene la comida o que no nos han servido, ¿no? Nos prendemos, perdemos nuestro testimonio, damos mal ejemplo ante nuestros hijos con nuestra conducta, cómo nos comportamos. ¿Saben? Que esta pandemia nos quiere enseñar eso, paciencia. Y Santiago dice que debemos de armarnos de paciencia. Hermanos, dice ahí, tener paciencia hasta la venida del Señor. Así como el labrador, así como los profetas que sufrieron, así como Job. Dice la palabra de Dios que debemos de armarnos de paciencia. Qué bueno que Job no se amargó con Dios. Qué bueno que Job no se amargó con los demás. Él tuvo paciencia con todos en su alrededor, con su familia y aún con sus amigos y aún con Dios. Aún con Dios. Fue paciente a la promesa que Dios le había dicho que Dios le iba a bendecir y le iba a prosperar. Y es lo mismo que Dios nos dice, hermanos, que seamos pacientes hasta que Cristo venga. Y por último, hermanos, nuestra paciencia o la paciencia que vamos a ejercer o a tener debe ser sencillamente un reflejo de la paciencia que Cristo tiene hacia nosotros. Hacia nosotros. Dice la palabra de Dios, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer ahí en el libro de Romanos, capítulo 15.
Romanos 15, dice la palabra de Dios, lo leímos en el versículo, se lo leo, Romanos 15, voy a leerlo primero, Romanos 15 y el versículo 13 y 14. Déjeme, llego ahí, aquí está. Romanos 15, el versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios. Romanos 15, 13 y 14. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él que cree, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarlos los unos a los otros. Y otra vez, allí en el capítulo 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tengamos la misma paciencia que Cristo tuvo por nosotros. Ahí en el libro de Santiago, capítulo, otra vez, 3, versículo 18 y el versículo 17 dice así, Santiago 3, 17 y 18, se lo leo, dice: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto tiene que ver con la paciencia que Cristo tiene para con nosotros. Y por último, déjenme enseñarle unas 2 citas más. En cuanto a nuestra paciencia, es simplemente un reflejo de la paciencia que Cristo tuvo en nosotros. Primera de Pedro, ahí, vea conmigo, Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro, capítulo 3. Y el versículo 20 dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. Mire, Dios es paciente. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Cuánta gente fue salva en el tiempo del diluvio? 8 personas. Fueron pacientes. Dios fue paciente para con ellos. Dios fue muy paciente para con ellos. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, aquí prácticamente casi termino. Mira lo que dice Segunda de Pedro 3 y el versículo 15. Segunda de Pedro 3:15, dice la Biblia así. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Tened, dice, entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí en el versículo 9 del mismo capítulo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Dice, no queriendo, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque es paciente. Él está esperando que más gente sea salva a través del mundo entero. Y la verdad que Él quiere que usted y yo nos armemos de esa paciencia y que podamos ser pacientes en medio de las circunstancias, ser pacientes con otros, y que nuestra paciencia pueda prácticamente reflejar lo que es la paciencia de Dios, esperando que más gente sea salva. La paciencia que Cristo tuvo, aun cuando Él fue a la cruz para dar su vida por nosotros.
Yo espero, hermanos, que aprendamos de esta pandemia el propósito de Dios para que cada uno de nosotros entendamos. Dios quiere que usted y yo seamos pacientes a todas estas circunstancias y que podamos, en lugar de ser impacientes, enojarnos y dar mal testimonio y mal ejemplo, hacer cosas necias, tontas y meternos en problemas con el esposo, la esposa, los hijos y aún la misma policía. Imagínense cuántas policías no han ido porque están llamando al 911 por los problemas de violencia que hay hoy en día. Hermanos, no lleguemos allá. Seamos pacientes. La paciencia trae esperanza. Usted dice, pastor, estoy desesperado por la situación en la que me encuentro por esta famosa pandemia. Ya pasará. Ahí viene la respuesta, ahí viene la solución para todo esto. Cabezas agachadas, ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por estos tantos pasajes que hemos leído en cuanto a la paciencia. Y yo creo que yo necesito eso también. ¿Cuántas veces somos tan impacientes en las cosas efímeras y tan pasajeras en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios? Yo creo, Señor, que a través del mundo entero tú estás tratando de probar al ser humano que aprendamos esa paciencia que Job tuvo. Esa paciencia donde llegó la circunstancia tan triste, tan difícil, tan fuerte en la vida de Job, que lo perdió todo, entre ellos todo, excepto su esposa, pero fue paciente. Y en lugar de hacer cosas necias y tontas, dice que le dio gracias a Dios. Y Señor, yo creo que tú quieres que aprendamos eso en este tiempo de pandemia. Ayuda a los queridos hermanos ahí en sus casas, en las situaciones en que todos nos encontramos confinados en casa, sin mucho que hacer, que mejor aprendamos a esperar, a ser pacientes, sabiendo que la paciencia nos trae una esperanza gloriosa. Hace más de 2000 años Cristo murió y fue al cielo, y dijo que iba a regresar por su iglesia. Y Señor, a través de todos estos años, la iglesia de Cristo ha esperado pacientemente. Y ayúdanos, llegará sin duda. Padre Dios, que seamos pacientes para con otros, aquellos que están en nuestro entorno, nuestras familias que están ahí, las 24 horas ahorita en casa, nuestros hijos. Cuántos muchachos que ya están grandes, adolescentes, que muchas veces no son muy razonables, no son muy cuerdos, no cooperan mucho, pero que papá y mamá no pierdan la paciencia y hagan cosas locas. Yo no estoy diciendo que no debemos de enforzar reglas y no debemos de marcar ahí linderos y límites y poner ahí orden. Claro que sí, Señor, pero que no hagamos cosas tontas como las que hemos oído que ha sucedido, donde aún muchachos han matado a sus papás, han hecho cosas horribles en este tiempo de pandemia por la falta de paciencia. Y que, Señor, nuestra paciencia simplemente que podamos reflejar esa paciencia que Cristo tuvo, que Dios tiene aún para el perdido, para el pecador, para que el pecador tenga toda una oportunidad de ser salvo. Y si hay alguien en esta noche que nos está viendo en este video, que Señor, que no es salvo, que pueda poner su fe en Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, si usted está viendo este canal y usted no le ha pedido a Cristo que le salve, hágalo en esta noche. Usted dice, pastor, yo estoy espiritualmente perdido. Si yo muriera esta noche, yo no iría al cielo. ¿Qué tengo que hacer para tener el regalo de la vida eterna? Mi querido amigo, mi querida amiga, acepte a Cristo por fe en su corazón. Dígale, Señor, te acepto, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal de mi alma. Gracias por amarme y por haber dado tu vida para rescatar la mía. Te lo pido y te lo ruego en Cristo Jesús. Vamos a terminar de orar. Señor, gracias por
permitirnos llevar a cabo el servicio del domingo en la noche y poder, Señor, haber alabado tu nombre a través de los signos y a través de este lindo servicio que tuvimos. Gracias por estos pasajes de la Escritura tan preciosos, hablándonos y enseñándonos, Señor, sobre la paciencia. Y yo creo que si hay una de las virtudes o de los principios que hoy en día todos necesitamos, el mundo entero necesita armarnos de la paciencia. Paciencia para la situación, circunstancia en la que nos encontramos, paciencia para los unos con los otros y la paciencia de Dios que nos va a ayudar a dar buen testimonio. Esa paciencia que Dios ha tenido a través de los años y no ha pagado a este mundo como debería de pagarnos. Todo por su paciencia y su amor al perdido. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Pase feliz noche.